Buenas tardes, vayan dejando nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Les digo varias veces y cuidado que al final igual nomás no coloquen nombre y grupo. Bien, en una anterior clase describíamos la glándula pineal, las características de secreción de esta a través de la melatonina, sus funciones desde las creencias ancestrales sobre ser el asiento del alma, la de potenciar el líbido, la de evitar infecciones, la de facilitar propiamente el sueño, la de potenciar estados de ánimo y de aumentar la longevidad en el ser humano. Mencionábamos la fisiología del sexo femenino en torno a los mismos principios que para el sexo masculino. ¿Qué decíamos? Dos características en el sexo femenino, uno para la característica de descripción de reproducción, desde la ovogénesis, preparar al cuerpo femenino para dicha concepción, y otra fisiología que se va a entender en la parte de su rotación de gineco-obstetricia, el periodo de gestación en sí, ¿no? Entonces esos 9 meses serán descritos y detallados. Mencionábamos un recuerdo anatómico sobre las diferentes estructuras, ovario, la parte de útero, sus correlaciones con vejiga, la parte del recto. Bien, mencionábamos esas correlaciones y ese recuerdo anatómico que decíamos, ahí está el ligamento ancho, el ligamento redondo, que lo va y lo fija a la sínfisis pubiana externa. Mencionábamos la ovogénesis y habíamos mencionado de esta ovogénesis conceptos como que en la parte embrionaria los ovocitos o la célula germinal primordial que va y va a ocasionar al óvulo primordial o a la ovogonia, van a empezar una primera división ya en etapa embrionaria, quiere decir, hasta antes del nacimiento, hasta los 5 meses del producto femenino de concepción, vamos a tener una división. Es así que a partir de la menarca, nosotros en la pubertad comenzamos la meiosis con la producción de los ovocitos secundarios. Para cuando se una el espermatozoide, se complete dicha meiosis 2, se forme un segundo cuerpo polar y tengamos al óvulo, ¿no? Dentro de esta producción y que la ovogonia dé lugar a estas células, a estos ovocitos primarios, va a formar alrededor de dichos ovocitos los folículos primordiales. Estos folículos primordiales, justamente correlacionados con esto que mencionábamos en la anterior clase, que son las concentraciones hormonales. El estradiol es lo mismo que estrógenos, les decía, y genera un pico. Este pico permite que exista el pico de la hormona luteinizante. Ambos picos en retroalimentación positiva uno sobre el otro, quiere decir a mayor pico. Por eso uno ve, cuando ve el estradiol, ve esto. Ve 3 picos, ¿no? Pico, pico, pico. ¿Para qué sirven estos picos? Para que se produzca el pico de la LH. María Carolina, muy tarde. Entonces se produzca el pico de la LH. ¿Quién más? Rebeca Castro, también muy tarde. Entonces se produzca el pico de la hormona luteinizante. Bien. Sí, esto es retroalimentación positiva. Repito, pico de estradiol va a generar que ascienda Hugo Evangelista también muy tarde, el pico de LH. Entonces, cuando existe el primer pico de estradiol, viene el pico de LH, viene el segundo pico de estradiol o estrógenos. Por eso es retroalimentación positiva. Uno aumenta al otro y el otro aumenta al otro. Cuando se tiene esto, el pico de LH, esto es lo que genera la liberación del óvulo del folículo justamente preovárico. Entonces, cuando tenemos LH, ¿cómo evitamos que exista ovulación en sí?
manteniendo y evitando este pico de estrógenos. ¿Cómo evitó el pico de estrógenos? Volviendo al estradiol o a los estrógenos en una concentración de meseta. Quiere decir que no me alcanza este pico. De manera constante a la mujer en esto de la planificación familiar, le doy estrógenos. Y esos estrógenos evitan el pico de estradiol y por lo tanto no voy a tener el pico de LH. No voy a tener este pico de LH y es así como funcionan los anticonceptivos orales, ¿no? Hay estradiol en tabletas. Entonces, si yo sé cómo funciona, ahora estoy comprendiendo cómo funciona el anticonceptivo oral, voy a entender la eficacia del anticonceptivo, uno, según la regularidad con que la mujer tome el anticonceptivo. ¿Es importante? Es importante. Bien, puedo retomar, como se explica en los métodos anticoncepcionales, una tableta que la mujer no ha ingerido o la pareja no ha ingerido. ¿Se puede retomar? Sí, le volvemos a dar y volvemos a mantener la meseta. Pero ojo, que ese día que no ha tomado la tableta ha estado en riesgo, sí, ¿de qué? De justamente embarazarse, sí, ha estado en riesgo. Y peor todavía, si no ha tenido uso de otro método de planificación familiar y ha tenido relación sexual. Entonces, bajo ese concepto, cuando ha dejado de tomar la tableta y ha tenido relaciones, es un riesgo. ¿Por qué? Porque muy probablemente haya bajado la curva de meseta y esto haya provocado un pico de LH. Muy bien, nosotros aquí describíamos justamente así, qué es lo que va a pasar con la LH. Con la LH pasa esto. Revienta el folículo ovárico, la fase folicular justamente que ha llevado a esto, a rodearle al óvulo con células de granulosa. Esas células de granulosa van a estar fomentadas por la FSH. Todas las células que están rodeando al ovocito van a estar producidas por la FSH. La FSH da lo que se conoce como el desarrollo antral. Bien, desarrollo antral. ¿Qué es el desarrollo antral? El desarrollo antral es formar alrededor del óvulo una capa que me permita rodear, proteger, nutrir y producir hormonas alrededor del óvulo. Esta capa de granulosa, esta capa que va a formar la granulosa, se va a conocer, ahí está la cápsula que está formando la granulosa, como la teca. ¿Bien? Y vamos a tener dos, una que va a ser la teca externa y otra que va a ser la teca interna. ¿Bien? Entonces, la capa más externa del tejido conjuntivo, de este tejido que está formando o está rodeando al óvulo, forma la teca externa y la otra capita que está rodeando de amarillo va a formar la teca interna. También es granulosa, se está dividiendo. Ambas, ¿para qué? Para producir hormonas, entre ellas estrógenos y progesterona. ¿Quién colabora con mayor producción de hormonas? Es la teca interna, para pregunta de examen. Entonces, la teca interna es la que está, o las células que van a adoptar una función de producir esteroides adicionales, como estrógenos y progesterona. La teca externa es la parte más vascularizada, es la que está aportando con el desarrollo folicular, el aporte de proteínas, por ejemplo. ¿Bien? ¿Qué más? Hasta ahí hemos entendido que ha venido FSH. ¿Para qué? Para rodear al óvulo y empezar con el desarrollo de folículos primarios. Cada mes la FSH va a hacer madurar entre 6 y 12 folículos primarios. Esos folículos primarios, con el desarrollo de su capa de la granulosa, solamente uno llega a término. De los 6 a 12 folículos que inician la proliferación de la capa de la granulosa para rodear al óvulo, solamente uno en promedio general
es el que llega a la parte de la estimulación por la FSH. Esto es en promedio, digo, ¿por qué? Porque sucede en un 98% de las veces. En un 2% de las veces, si estoy mencionando que existen entre 6 a 12 folículos, entonces puede que dos o más folículos lleguen a término por la FSH. Y así hablamos de los embarazos múltiples, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque va a tener más óvulos disponibles para la unión con los espermatozoides. Esto no es común, repito. Bien, así lo explicamos esta parte del pico hormonal en torno a los estrógenos y a la LH. Miren cómo en el ciclo menstrual tiene como pico la FSH. ¿Por qué coincide el pico de la FSH? Uno justamente después al inicio de la menstruación, es para preparar justamente el desarrollo de estos 6 o 12 folículos que los hemos mencionado, folículos primarios que se desarrollan cada mes, ¿no? Entonces, es por eso el desarrollo de FSH. Vamos a tener otro pico hormonal, el de la progesterona. ¿Para qué se tiene esto de la progesterona? Un pico de la progesterona. Esto es un mecanismo de retroalimentación que me permite mantener a esta otra estructura. Todo lo que estaba rodeando, las células de la granulosa, teca externa, teca interna, van a ir a formar lo que se conoce como el cuerpo lúteo, también conocido como el cuerpo amarillo, que va a producir hormonas. Dentro de lo que respecta a esto como residuo, como el cuerpo lúteo, va a mantener concentraciones de progesterona y estrógeno. ¿Hasta cuándo? Hasta que acá vamos a tener la progesterona. Si se produce la unión del espermatozoide con el óvulo, el cuerpo amarillo se queda. Va a seguir produciendo estrógenos y progesterona como hormonas metabólicas para el producto de la concepción, para estimular esa síntesis de proteínas a través del producto de concepción, el desarrollo de la estructura embrionaria a partir de la placenta propiamente, la formación y la vasodilatación para formar dicha placenta, ¿no? Entonces, eso hace la progesterona. ¿Cuándo cae bruscamente? Cuando no existe la fecundación. Si no existe la fecundación, ese cuerpo amarillo va a empezar un proceso de degeneración. Y ese proceso de degeneración va a llevarlo a convertirlo en un cuerpo albicans o cuerpo blanco que no produce hormonas y posteriormente un cuerpo degenerativo. ¿Qué va a pasar con el óvulo en la ovulación? El óvulo va a ir a alojarse a las trompas de falopio y va a albergarse 24 horas en la ampolla de la trompa uterina. ¿Bien? Solo madura en un 98% un óvulo por vez. Quiere decir, dentro de esto del 98%, uno solamente ha llegado a ser liberado y uno solamente está llegando a la trompa uterina. Bien, entonces vamos a describir acá otra de las porciones, otro que está en esta porción, esta que es la trompa uterina. Bien, ahí está la trompa uterina. Bien, vamos a agarrar otro de los, acá termina esto, vamos a ver, sí, otra de las presentaciones para mostrar reproductor femenino. Un momentito, me dan un minutito.
Muy bien. Entonces nosotros estamos justamente mencionando la parte de las concentraciones hormonales y la parte de la proliferación celular. Ahora, esto de lo que respecta a la ovulación y el pico que se tiene que tener para producir dicha ovulación, lo que estamos olvidando mencionar es que ¿cuánto tiempo antes de dicha ovulación se produce el incremento de la LH? Entre 2 a 3 días antes. Bien, entre 2 a 3 días antes, vamos a seguir esta curva, va a generarse este pico de la LH. ¿Cómo es que este pico de LH va a inducir la secreción de hormonas esteroideas? La LH va justamente a estimular a la teca externa. Todo esto que lo hemos descrito como la teca externa va y recibe una estimulación de la LH. ¿Para qué? Para poder tener mayor irrigación. Libera enzimas que van a permitir dilatar justamente la teca externa y producir una hinchazón en dicha teca externa. Ese hinchazón de la pared de la teca externa va a producir justamente al entorno de la teca externa un proceso conocido como vasodilatación. Entonces, primera instancia de la acción de la LH, estimular a la teca externa para que ésta libere enzimas proteolíticas, generalmente a partir del lisosoma, vaya y debilite uno de los puntos de la teca externa para producir la liberación del óvulo. Otro factor, produce vasodilatación. ¿Para qué? Para que dentro del folículo a partir de la teca interna, se produzcan las prostaglandinas y estas produzcan vasodilatación en esta área. ¿Dónde está este folículo? Este mismo folículo lo traslado al ovario. Yo sé que en el ovario viene la arteria ovárica, propiamente rama de la aorta abdominal, y otra ovárica, rama de la uterina. Entonces, bastante irrigación, ¿para qué? Para que el entorno, uno, reciba hormonas de secreción, prostaglandinas y estrógenos a partir de la teca interna, y otro, lo que va a producir es la inflamación, la tumefacción del folículo. Esa tumefacción da un punto débil y esa tumefacción hace propiamente que se libere, acá está, justamente hay una erupción, justamente a raíz de esa erupción, la expulsión del óvulo de dicho folículo. Si hemos llegado a esta etapa solamente llegar a esta etapa le ha llevado 7 a 8 días llegar a esta etapa. ¿Bien? Al folículo le ha llevado entre 7 a 8 días desarrollarse y generar esta erupción. El cuerpo lúteo que está quedando, del cual hemos hablado brevemente, se va a quedar para producir progesterona y estrógenos. Si no existe la fecundación que hace un momento mencionábamos, entonces vamos a tener la degradación de dicho cuerpo lúteo. ¿Bien? ¿Cuál es básicamente la función de estos estrógenos en el cuerpo femenino? En el varón, nosotros hemos descrito toda la función de la testosterona, de desarrollo de caracteres sexuales masculinos, el ensanchamiento de los hombros, el desarrollo de mayor síntesis de proteínas, la modificación en la voz. Los estrógenos en una mujer no gestante van a, y que en primera instancia se estén liberando, quiere decir, a nivel de la menarca, lo que van a hacer es
proporcionar los caracteres sexuales femeninos. Entonces, el estradiol, lo mismo que los estrógenos, lo que van a producir es producir ese desarrollo metabólico, actuar sobre las células del cuerpo femenino y producir lo análogo que está produciendo la testosterona en el varón, un cambio metabólico. ¿Sí? ¿Cómo se sintetizan los estrógenos? Los estrógenos se sintetizan a partir de colesterol. Vamos a una diapositiva en blanco y vamos a mencionar cómo a nivel celular se produce dicha síntesis de estrógeno. Nosotros tenemos moléculas de colesterol, C para la molécula de colesterol. El colesterol, gracias a la acción del AMP cíclico, acá va a venir a actuar el AMP cíclico, va a transformarse a pregnenolona y la pregnenolona a progesterona. ¿Bien? Entonces eso es, y la progesterona a andrógenos y los andrógenos gracias a la aromatasa a estrógenos. Bien, aquí tenemos al colesterol, la pregnenolona va a ser la abreviación de la P, la pregnenolona va a pasar propiamente a progesterona. Bien, ahí vamos a tener la PR para la progesterona y la progesterona va a pasar a formarse a andrógenos y los andrógenos gracias a la presencia de aromatasas en las células del ovario van a producir propiamente el estradiol y los estrógenos. Dentro de este ciclo ovárico, dentro de la síntesis de estrógenos, hay que mencionar su regulación de producción a partir de las concentraciones de FSH. ¿Por qué? Cuando existe la actividad de la aromatasa, que hace un momento mencionábamos, sobre los distintos andrógenos, dicha aromatasa va en función a la secreción de FSH. Si no tenemos FSH, no vamos a poder convertir la característica de los diferentes andrógenos a estrógenos. La característica de otra de las hormonas, la progesterona, es que después de su creación, después de haberse producido a través del cuerpo amarillo, pasa a la circulación, va a terminar en el hígado y en el hígado será, a través del hígado será que vamos a tener la excreción de la progesterona, ¿no? Dentro de otra de las características de los estrógenos es justamente sobre las mamas, sobre las glándulas mamarias, es desarrollar el tejido del estroma mamario. Si ustedes recuerdan la característica de la glándula mamaria, vamos a tener la formación de los 20 lóbulos galactóforos. Entonces, este estroma básico para el desarrollo de estos lóbulos galactóforos se da por los estrógenos. Los estrógenos provocan, 1, el desarrollo del estroma mamario, 2, el crecimiento de los sistemas de conducción, a estos conductos galactóforos se refiere como sistema de conducción, y 3, el depósito de grasa en la mama. El depósito de grasa en la mama. ¿Bien? ¿De qué depende el tamaño de la glándula mamaria? Entonces, quiere decir, si yo me tomo estrógenos o la característica de la concentración de estrógenos repercute, sí. Van a ver que algunos varones que tienen mayor cantidad de estrógenos de lo normal pueden hacer que el varón desarrolle ginecomastia. ¿Y en qué patologías el varón tiene ginecomastia? En los casos de hepatitis. Sea cual sea el producto de la hepatitis, el varón puede llegar a producir ginecomastia, porque el hígado es uno de los productores de estrógeno en el varón. Entonces, y va a generar las mismas características que en el caso femenino. Va a hacer la formación de un estroma mamario. Va a producir el crecimiento de conductos y va a generar el depósito de grasa en las mamas, ¿no? Entonces, muchas veces un varón va y hace pectorales, varón de,
15 años de edad que acude al servicio de atención, de consulta externa, refiere que durante toda su adolescencia lo que él ha sentido es aumento del tejido graso en la glándula mamaria. Cuando se hace la inspección, se palpa ligeras nodulaciones en el adolescente. Y esas nodulaciones corresponden a que ha estado desarrollando estroma mamario y los crecimientos de los conductos, además de fomentar dicha estimulación por estrógenos al depósito de grasa. Algunos caracteres genéticos hereditarios hacen que justamente el tejido mamario en esa área, en el área pectoral, sea más sensible que otros. Es así, por eso, la distinción en tamaños de glándula mamaria. Puede ser que el tejido graso reaccione al dicho depósito de grasa en las mamas, ¿no? Ustedes cuando vayan y realicen inspección en ginecobstetricia, van a ver que existen glándulas mamarias con un mayor depósito de grasa que desarrollo de estroma mamario, ¿no? Entonces, ¿cómo yo palpo el estroma mamario? El estroma mamario se palpa como nodulaciones en la parte profunda y que tienen que estar propiamente en la parte profunda. Y como la característica de reconocer el tejido graso. Ustedes pueden agarrar la parte posterior del tríceps, que es donde generalmente se deposita tejido graso, alrededor de la área umbilical, ¿no? Para poder sentir el tejido, cómo se siente el tejido graso. El tejido graso es suave, ¿bien? Y eso para hacer la diferenciación en su parte de rotación de semiología. Los mismos estrógenos actúan sobre el tejido óseo. ¿Qué características sobre el tejido óseo? Nosotros hemos dicho que hay un factor inhibidor de osteoclastogenia, ¿no? La osteoprotegerina. Entonces, si no hay estrógenos, no hay osteoprotegerina y por lo tanto hay mayor acción de los osteoclastos sobre el hueso. ¿Qué le doy a la mujer que va a tener caída de estradiol? ¿En qué parte? ¿En qué etapa? En la menopausia. ¿Qué le voy a dar? Le voy a dar calcio, le voy a dar estrógenos para evitar que no se siga produciendo o más bien se siga para favorecer la producción de la osteoprotegerina. Bien, ¿qué otras características dentro de la producción del estradiol? Está en depositar proteínas. Los estrógenos en el sexo femenino lo que hacen es el aumento de proteínas en el sexo femenino. Por eso hay en muchos lugares crecimiento sobre masa muscular, por ejemplo, a nivel de la región glútea, por ejemplo, en el ensanchamiento de caderas, ¿no? Los mismos estrógenos aumentan el metabolismo corporal. Los mismos estrógenos generan la distribución del tejido graso en diferentes partes del cuerpo, el depósito de grasa. Y los estrógenos tienen un papel sobre la piel. Dan a la piel la textura blanda, en general tersa, que tiene que tener una mujer, ¿no? Entonces, dentro de las características de los estrógenos, la acción sobre la piel, sobre la grasa, sobre las proteínas, sobre el esqueleto, sobre las glándulas mamarias. ¿Eh? Entonces, los mismos estrógenos actúan sobre esto que representa las trompas de falopio. Existen los quistes tubáricos, así se los llama, quiste tubárico. ¿Va a desarrollarse quistes a nivel de las trompas de falopio? Sí. ¿Por qué? Por la alteración de estrógenos. ¿Bajo qué principio? Bajo el principio que me dice Guyton. Los estrógenos generan un mayor revestimiento de la mucosa de la trompa de falopio, ¿no? Entonces, esa característica de estimulación de estrógenos sobre la mucosa puede inducir mayor proliferación de dicha mucosa. Y esa proliferación puede llevarle a quistes de las trompas del cuerpo. ¿En qué mujeres hemos visto quistes? Han visto que las mujeres se toman últimamente la tableta del día después como si fuera, perdonen la palabra, como si fuera un dulce. ¿Bien? No solo se toman uno, se toman 2, 3, 4, 5, 10 tabletas del día después. No, ¿qué pasó?
Se lo dice pues anticoncepcional de emergencia, ¿no? Pero esa sola tabletita del día después tiene 4 a 6 veces más concentración que una sola tableta concepcional que se toma en días normales. Es una de las causas de los reportes de artículos médicos, el uso de esta tableta del día después, que se desarrollen estos quistes en la trompa de ovario. ¿Por qué? Porque estamos mencionando, estrógenos actúan sobre las trompas de falopio, inducen la proliferación de la mucosa y son los que pueden llevar a formar quistes tubáricos. ¿Qué hace la progesterona? La progesterona también, hay alguien que, a ver, ¿quién es el que me ha desconcentrado? Pues Abraham Orellano. No me quites la concentración. No. Bueno, la progesterona lo que está haciendo es actuar sobre distintas estructuras. Una de ellas es útero. Promueve los cambios secretores a nivel de la porción del útero. Entonces, dentro de la acción de la progesterona es promover la reproducción de una de las capas conocidas como el endometrio. Esa es una de las acciones de la progesterona. Otro efecto de la progesterona sobre las trompas de falopio es de la misma manera, pero en este caso no tiene que ver con la proliferación de las células de la mucosa, sino con la secreción mucosa de las trompas de falopio. Dicha secreción mucosa va a favorecer el desplazamiento de los óvulos o del óvulo que va a dirigirse a través de este oviducto, ¿no? ¿Y qué función tiene la progesterona sobre las glándulas mamarias? También va a permitir el desarrollo de los alvéolos mamarios. La característica para que estos sean estimulados por la prolactina, ¿no? Entonces, la progesterona va a complementar lo que ha iniciado los estrógenos, que es justamente el del desarrollo del tejido mamario y va a fomentar la sobreproducción de los alvéolos para actuar sobre sobre el va a estimular la progesterona sobre los alvéolos de la glándula mamaria, sobre los alvéolos de la glándula mamaria. Si nosotros hablamos de una característica que representa, y lo podemos manejar con esta curva, que representa las características, y lo llevamos también a esta misma característica de la menstruación. En toda esta fase amarilla, lo que tenemos justamente es el desprendimiento del endometrio. ¿Bien? Acá vamos a tener justamente